El mejor día de mi vida fue también el día que ella decidió destruirlo. Siempre quise lo que tienes, me dijo Laura. El mejor día de mi vida fue también el día que ella decidió destruirlo. Siempre quise lo que tienes, me dijo Laura. Y después de esa frase vino el silencio que me dejó sin nada. Yo, Raúl, de 34 años, nunca imaginé que mi mejor amiga pudiera convertirse en mi peor enemigo. Conocí a Laura cuando teníamos 15 años, jugábamos fútbol en la colonia, nos robábamos libros de la biblioteca y compartíamos pizza fría en los parques. Para los 30 ya éramos inseparables, ella era la madrina de mi sobrina, yo la persona a la que llamaba a las 3 de la mañana cuando perdía la cabeza. Vivíamos la lógica de décadas de confianza hasta que la envidia, disfrazada de consejo, empezó a comerse todo lo demás. Todo empezó el 13 de junio, a las 20. Habíamos quedado en el restaurante La Esquina, frente al Parque Insurgentes, para celebrar que a mí me estaban por ascender a director de cuentas en la agencia donde trabajo y que, además, mi novia Ana y yo nos habíamos ido a ver un departamento el fin de semana anterior que íbamos a comprar. Laura me había pedido que lleváramos a Ana porque tenía que conocer a la familia de su mejor amigo. La cena salió perfecta, soltar chismes de la oficina, reír por cosas estúpidas, pedir 2 botellas de vino, la cuenta fue 1,250 pesos, yo pagué con tarjeta y guardé el ticket. A las 23:14, cuando ya estábamos de pie para salir, recibí un mensaje por WhatsApp de un número que no tenía guardado, un pantallazo de Ana con un hombre llamado Gael y la frase "Nos vemos mañana, besos". El mensaje venía sin contexto, sin remitente. El pantallazo parecía legítimo, foto de perfil, hasta el fondo de pantalla que Ana tiene en su celular, un cuadro de OKF que ella misma me mostró en diciembre. Mi primer impulso fue protegerla. Se lo mostré a Ana en la mesa, con la voz que no me reconocía. ¿Qué es esto?, le pregunté, la pantalla entre mis dedos temblando. Ana soltó un café de sorpresa. Raúl, eso no soy yo. Mira mi celular. Me lo pasó. Abrí su WhatsApp, no había chat alguno con Gael. Le pedí que me enseñara la conversación con el supuesto Gael del pantallazo, nada. Ana, con la boca torcida, me mostró su pantalla de bloqueo y el historial de notificaciones. No tengo ese mensaje. Mira, 23:2, alerta del banco. 22:48, correo. Nada de Gael, dijo. Sentí que se me hundía el estómago. En el taxi, volviendo a casa, mi teléfono explotó, el pantallazo circuló por un chat de amigos que tenemos desde la universidad, con comentarios como "no lo puedo creer" y "le está siendo infiel". Entre los remitentes aparecía el nombre de Laura. Fue ella quien lo había enviado primero, con el texto "no lo voy a cubrir más. Si va a salir con alguien así, que la gente lo sepa". No era un mensaje anónimo. Era ella. La confronté a las 0:10, en su casa, que queda a 10 minutos de la mía. Toqué la puerta. Ella abrió con el pelo en un moño desordenado y una taza de té. Raúl, ¿tú qué haces aquí?, preguntó como si no supiera. Entré, miré la mesa, el mantel que le regalé por su cumpleaños, la misma taza con una hojita pegada al asa, todo me quemaba. ¿Por qué mandaste eso?, dije directo. Laura me miró y se encogió de hombros. No lo mandé para hacerte daño. Lo mandé porque no podía quedarme callada. Su voz era plana. ¿Por qué me haces esto? Eso no es real, lo sabes. Ella dejó la taza. ¿Y tú sabes si es real? Tú no sabes lo que pasa detrás de tu espalda, Raúl. Todo el mundo cree que tu vida es perfecta y quizá tienes razón, lo es. Pero yo también tengo derecho a decir lo que veo. Se lo pedí con calma. Muéstrame de dónde salió ese pantallazo. Ella dudó, buscó en su teléfono, y terminó mostrando un hilo de mensajes con una cuenta llamada aleatorio. El log era corto, pero en él se leía: "Tengo algo para Raúl, lo mando", seguido por "hazlo, ya". La hora, 22:50. Después, el pantallazo. No había remitente claro. Parecía que ella había recibido la imagen, la había reenviado al chat y luego la había añadido a la conversación general. Ella negó haber fabricado nada.
llegó a mí, así que lo reenvié. No podía pasar porque pensé que tú debías saberlo. La claridad desapareció cuando mi teléfono volvió a sonar esa noche, correo del editor de la revista donde colaboro, con copia a Recursos Humanos, pidiéndome que atendiera una llamada el lunes a las 9 por una queja llegado a la empresa sobre conducta inapropiada con un colega y que por favor no hiciera comentarios en redes. ¿Qué queja?, pregunté. Laura habló con alguien de la oficina, dijo mi jefe en la llamada. Recibimos un pantallazo, Raúl. Necesitamos hablar. Yo no lo entendía. ¿Desde cuándo una pantalla falsa podía poner en riesgo una carrera? Desde el día en que la gente decidió creer más en imágenes que en las personas. Descubrimiento. Las cosas se fueron pudriendo en cuestión de horas. El lunes, a las 8:45, entré a la agencia y noté el cambio de atmósfera. Los murmullos, la reticencia. A mi jefe, Álvaro, de 42 años, le preocupaba la estabilidad del cliente más grande, un contrato nuevo que representaba $12,000 mensuales, y me dejó claro que, mientras se investigaba, me separaban temporalmente de la cuenta. Por protocolo, dijo. Me pidieron que no entrara en su grupo de trabajo y que me mantuviera localizable. Mi teléfono estaba lleno, mensajes de la familia de Ana, su madre, Marta, preguntando si era verdad, de mi madre llamando, de compañeros pidiéndome pruebas. El chat de amigos de la universidad, 20 personas, ahora estaba dividido. Si eso es cierto, no puedo creerlo, escribió Sofía. ¿Estás seguro de que es real?, preguntó Javier, que era mi amigo de confianza. No puedo creer que Laura te haga esto, dijo otro. Le pedí a Ana que me dejara su teléfono, que le permitiera a mi hermano Javier, que sabe mucho de tecnología, revisar el pantallazo. A las 10:32, Javier llegó a mi departamento con una laptop vieja pero suficiente. En su mochila llevaba un disco externo, un cable USB y una cara de quien estaba a punto de ponerse a trabajar en algo que odiaba, una investigación para limpiar mi nombre. Es mi amigo desde la infancia y, además, es ingeniero en sistemas, cuando ve injusticias, se mete hasta el hueso. Muéstrame el pantallazo, dijo mientras enchufaba todo. Le di todas las imágenes que tenía, el pantallazo original que me llegó, la cadena en el chat, las capturas que Laura había reenviado. A las 11:15, mientras yo hacía café sin ganas, me dijo, esto está editado. Mira aquí, las sombras en el borde, la tipografía un poco más gruesa, y el timestamp no coincide con la hora del carrier. Además, el exif de la imagen está limpio, fue guardada de una app de edición. Me enseñó el detalle en la pantalla con una lupa digital. Si quieres demostrar que esto es montaje, tengo que rastrear el origen de la imagen, ¿la cuenta desde la que llegó tiene un número local? Sí, salió de un número de la Ciudad de México. Coincide con el de un tal, Diego. Esa persona tiene el mismo prefijo que Laura, le dije. Javier me miró en silencio. Vamos por la verdad, dijo. Y así empezamos a juntar piezas, registros de llamadas, el historial del chat de Laura. Ella, insegura, no había borrado nada, los mensajes de ese número Diego que le escribió, ¿la enviaste ya? Sí, está hecho, perfecto. El hilo continuaba con promesas, voy a hablar con alguien que lo publique en el grupo de la empresa, no te preocupes, nadie sabrá que vino de ti. Confrontación. La confronté otra vez el martes a las 20, en el café de la esquina de su casa. La noche era fría, y yo llevaba una carpeta con copias impresas. Le dejé encima la evidencia, los mensajes entre ella y Diego, las capturas del chat donde se la veía como reencaminadora de la imagen, las pequeñas marcas que señalaba Javier. Ella me miró como quien mira a un animal que no entiende su propia trampa. Lo siento, Raúl, dijo, y ahí fue donde entendí que pedir disculpas sería su defensa. No quería que fuera así. No fue así, Laura, respondí. Fuiste tú. Tú, que me abrazaste cuando Ana estaba enferma, tú que me ayudaste a planear la mudanza, ¿por qué lo hiciste? Ella plegó las manos. Porque me duele verte con todo. Tú consigues ascensos, compras departamentos, te casas pensando en el futuro, y yo no. Ayer mi cliente me dejó mal, me deben 65,000 pesos y vivo con mi novio,
todo el tiempo siento que tengo que venderme para conseguir proyectos. ¿Sabes lo que es escuchar que no vales lo que pretendes? Tú tienes esa vida perfecta y no piensas en mí. Si alguien tenía que decirlo, lo dije yo. Su voz no tenía rabia, tenía una mezcla de envidia y cansancio. Lo hice porque pensé que si tú pierdes algo, yo al menos no me sentiré tan pequeña, agregó, como si vendiera una idea destructiva que ella misma trataba de justificar. ¿Y Diego?, pregunté. ¿Quién es Diego? Un amigo, murmuró. Alguien que se ofreció a ayudarme con la parte técnica. Me dijo que podía obtener pruebas, que si yo le daba acceso a mi teléfono, él las diseñaría, que lo tenía todo controlado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No pensé que llegaría tan lejos. No pensaste, le dije. Pero lo enviaste. Lo compartiste. Sus manos temblaron. Es que, él me dijo que así al menos alguien me haría caso. Ella trató de devolverse, de decir que estaba desesperada, que había perdido el norte. Intenté ser severo. Me quitaste todo, le grité. No solo me quitaste la tranquilidad, reventaste mi trabajo, pusiste en jaque mi relación con Ana, hiciste que mi jefa se pensara que yo era un riesgo. ¿Te parece poco? El efecto fue inmediato. Laura retrocedió. No sé si merezco esto, dijo. Mereces que te jodan, Raúl. Porque tú nunca supiste lo que es batallar. Gaslighting y presión externa. Lo peor no fue solo la pantalla editada, fue la cadena de consecuencias, compañeros que dudaban, el cliente que pidió reassessment, la madre de Ana que comenzó a recibir mensajes anónimos con la imagen recortada y la firma de la agencia. A las 13 del miércoles, un portal local publicó en su sección de Entre Nosotros un rumor con la captura y una leyenda: ¿es verdad que Raúl engaña a Ana? Sin verificar, sin contacto conmigo. Las redes hicieron su trabajo, comentarios, ataques, mensajes de seguidores antiguos pidiendo explicaciones. Perdimos un brief que nos costó $3,200 en producción porque el cliente no quería verse relacionado con problemas de la cuenta. La presión vino además de familiares, mi madre me pidió que fuera cuidadoso. Ana recibió llamadas de amigas preguntando si la historia era cierta. Mis viejos compañeros de la universidad compartieron la imagen en un grupo de Facebook. Laura se convirtió en la narradora, contaba una versión donde solo quiso avisar y donde yo era el protagonista de una doble vida. Incluso mi jefe me dijo con voz baja: Raúl, la gente cree primero en lo que ve. La frase me golpeó más fuerte que cualquier acusación. Giro que recontextualiza. A las 3 semanas de caos, Javier, que no se rinde, encontró algo más, un hilo entre Diego y un directivo de otra agencia, uno que había competido por el cliente que yo manejaba. El ID del correo que Diego usó para comunicarse con la publicación local coincidía con el dominio de esa otra agencia, dominiocompite.com. Javier, con paciencia y un par de acuerdos con un contacto que trabaja en soporte técnico de una compañía, logró obtener trazas de IP y un registro. A las 22:49 del 13 de junio, desde una oficina en la colonia Juárez salió un envío masivo a varios medios con el pantallazo manipulado. Llamé a ese directivo, Rodrigo, quien me atendió al teléfono a las 17:20 un jueves. Hola Raúl, ¿qué quieres?, dijo con la insignia de arrogancia que suelen tener los que piensan que todo se compra. Le mencioné los hechos. Su risa me hizo hervir la sangre. No tengo idea de qué hablas, dijo. Además, ¿por qué querría meterme en esto? Esto es entre tus amigos. Porque su agencia compite por un cliente con la nuestra y necesitas que yo pare de ser la cara visible de la cuenta. No, dije. Han hackeado y manipulado pruebas para que parezca que mi credibilidad se fue al piso. Hubo un silencio. Eso es una gran acusación, Raúl. ¿Pruebas? Le dije que Javier tenía registros y que si seguía negando, procederíamos con una demanda por difamación y acceso no autorizado a sistemas, algo que puede derivar en consecuencias legales. La postura de Rodrigo cambió, dejó de repetir la negación automática y se puso a la defensiva. Al día siguiente, su gerente de asuntos legales llamó a mi abogado. Ellos, al sentirse acorralados por la posibilidad de una investigación formal, empezaron a retroceder. Pero no retrocedieron todos.
Resultó que Rodrigo, en una maniobra desesperada por ganar un cliente de $54,000 al año, había contactado a Diego, un freelance que ofrecía servicios de reputación online, para que moviera la narrativa en nuestra contra y, de paso, la del cliente. Diego no era tan anónimo, su nombre real era Diego Torres, un joven de 28 años que había trabajado en Black Ops digitales y tenía un historial de montaje de pruebas para difamar. Él apareció en un correo desde la oficina de Rodrigo y su IP coincidía con la oficina. Cuando se supo esto, el caso dejó de ser solo personal y tomó la forma de un ataque corporativo. La recontextualización fue brutal, Laura no era la única fuente de la agresión. Ella había sido la punta del iceberg, la mano que apretó el botón, pero detrás estuvo alguien que tenía mucho que ganar con mi caída. Y Laura, desesperada, había sido utilizada. No era excusa, pero sí explicación. Venganza/acción final. Mi venganza no fue un acto impulsivo, fue una estrategia de limpieza que implicó paciencia, pruebas y exposición. No quería repetir su método, fabricar algo, sino usar pruebas reales para desmontar la narrativa. Con la ayuda de mi abogado, a las 10 del martes siguiente iniciamos una denuncia formal por difamación y manipulación de evidencia contra Rodrigo y Diego. Presentamos correos, trazas de IP, registros de envío y las conversaciones en las que Diego le decía a Laura, si lo golpeamos primero, nadie mirará tus facturas impagadas. No te preocupes. También aportamos el historial de pagos. Laura, en su desesperación, había aceptado 15,000 pesos por ayudar en lo digital, un monto que ella usó como aval para cubrir un pago atrasado de 65,000 pesos que su cliente le debía. A las 16:30 del día en que la querella llegó a la mesa del director de Rodrigo, la agencia de la competencia suspendió al directivo en cuestión. La consecuencia tuvo efecto dominó, el cliente, ante la posibilidad de verse involucrado en un escándalo, canceló la negociación con la otra agencia. Nosotros recuperamos el brief, pero la reputación estaba dañada. Para remediarlo, preparé una presentación pública con pruebas contundentes, pantallazos originales con sus exhibits, chats entre Diego y Rodrigo, correos, y la confesión de Laura. Ella llamó a un periodista local a las 9:12 y grabó una nota de voz donde decía, lo hago porque no aguanté más y porque me prometieron que todo quedaría local. En la grabación se le escuchaba arrepentida, pero también con miedo. El 5 de agosto, a las 19, organicé una reunión en la agencia con todos los equipos y clientes importantes. No quería subir nada a redes ni buscar espectáculo, necesitaba restablecer un orden. Con una calma que no sentía, proyecté la cronología, cómo apareció el pantallazo, quién lo envió, la ruta del correo, el hilo entre Diego y Rodrigo y la confesión de Laura, que me la dio en voz baja y pidiendo perdón en una cafetería. Todos vieron los documentos. Fue como ver bajar un telón. Al terminar la presentación, Laura, que estaba sentada al fondo con los ojos rojos, se levantó y dijo sola, sin producir excusas, lo siento. Empecé vengándome de mi vida, pero la cosa se me fue de las manos. Nadie la defendió. Fue la primera vez que sentí que la amistad había muerto y que la carne de la traición no se curaba con una disculpa. Consecuencias reales. Las consecuencias fueron reales y no pequeñas. Rodrigo fue despedido y su agencia enfrenta una investigación legal por manipulación. Diego fue denunciado y perdió su cartera de clientes, desapareció de redes a las 48 horas. La pieza más dolorosa fue Laura, perdió a varios clientes freelance cuando corrió la noticia de su involucramiento, había presupuestos cancelados por un monto estimado de 150,000 pesos en los 6 meses siguientes. Su novio la dejó a finales de agosto, su madre la llamó y le pidió que se mudara a otra ciudad hasta que la tormenta pasara. Laura perdió amigos. La comunidad que la había visto como la voz se volvió contra ella cuando se supo que había sido parte de una operación dañina. A mí me costó recuperar la zona emocional. Volvimos a llevar la cuenta en la agencia, pero mi jefe me dijo, con honestidad, la gente recuerda lo que vio. Vas a tardar en que te crean otra vez. Ana y yo estuvimos 6 semanas en terapia de pareja informal, hablamos hasta que dolía, suspiramos hasta que se nos vaciaron las bolsas de los ojos. Su madre pidió perdón en persona por haber creído en la pantalla antes que en nosotros.
Mi madre me abrazó y me dijo, a las 2 de una madrugada, perdón si alguna vez dudé. Esas pequeñas reparaciones fueron lentas y honestas. Venganza emocional. No hubo un yo te destruyo con la crueldad que algunos imaginan. Mi venganza fue devolver la verdad y dejar que las consecuencias siguieran su curso. Hubo un momento, sin embargo, que me permitió cerrar un capítulo íntimo. Era septiembre, día 9, a las 21, cuando fui a la inauguración de una exposición en la galería donde Laura solía llevarme a beber vino barato y evitar pensar. Ella estaba allí, en el extremo, más delgada, con el pelo corto y los ojos cansados. Se acercó sin decir nada. Me miró como si buscara una palabra que la salvara. ¿Por qué no te marchaste antes?, le pregunté. Porque me arrepentí tarde, dijo. Y porque pensé que al final, si estabas abajo, yo podría al menos, estar ahí. La frase quedó sin terminar. Eso no es amor, dije, y no le ofrecí consuelo. No lo quería. Ella se marchó. No la denuncié por vengarse directamente, ya había confesado y cooperado, pero la consecuencia social la alcanzó de todas formas, no volvió a trabajar conmigo ni con ninguno de nuestros clientes en común. Se mudó a Guadalajara en diciembre y, por un tiempo, borró sus redes. Su sombra quedó como lo que es, una advertencia sobre lo que la envidia puede convertir en violencia. Actualización 1. En marzo del año siguiente, Rodrigo y Diego enfrentaban cargos por manipulación de datos y difamación. La fiscalía archivó una de las acusaciones pero abrió otra por acceso indebido a sistemas. La agencia de Rodrigo perdió a 2 clientes más y su directorio tuvo que renovar su ética. Laura encontró trabajo en una cafetería de Guadalajara y comenzó a estudiar contabilidad de la empresa para buscar una forma honesta de pagar sus deudas. No fue la caída final de nadie, pero sí un punto de inflexión. Actualización 2. Ana y yo compramos el departamento en noviembre. Fue una transacción con el apuro de 2 personas que habían anticipado una crisis y querían anclar su vida. El contrato fue 320,000 pesos de enganche y cuotas mensuales que hablamos y renegociamos hasta el cansancio. Estamos todavía en terapia, pero con la confianza en proceso de reconstrucción. Yo regresé al trabajo y, con el tiempo, recuperé clientes perdidos. Aprendí a no confiar ciegamente en la narrativa ajena. Reflexión final. No escribo esto para pedir que se la pide a nadie con odio. Escribo esto para recordar que la envidia puede camuflarse de ayuda y que las amistades de largo aliento no son inmunes a la desesperación económica y al rencor. Laura me traicionó porque se sintió pequeña frente a mi vida, fue utilizada por alguien con más recursos y, al final, fue ella quien pagó el precio más inmediato. Yo pagué otros, semanas de insomnio, la peña social, la exposición pública. Pero ninguna reparación es perfecta. Lo que quedó claro es que la verdad requiere paciencia. Las imágenes fáciles causan más daño que 1000 palabras. Y que, cuando alguien a quien quisiste mucho se te pone en contra, lo más cruel no es el acto sino la certeza de que ya no hay manera de volver al tiempo anterior. Tenía a mi mejor amiga en mis recuerdos, ahora tengo las consecuencias. Eso, a veces, pesa más que cualquier venganza.